Yo no sé, el pollo puede estar triste en este momento. Realmente el tema con el cual iniciamos esta semana nuestra mesa central desde el periódico El Colombiano en Medellín es el de lamentable secuestro del papá de Luis Díaz, Manuel Díaz. Luis Manuel Díaz. Luis Manuel Díaz, le dicen el Mane. El Mane Díaz. Mane Díaz. Lo secuestraron, pues todo el mundo sabe de este hecho. Estoy con Isolda María Vélez, editora de la sección, macroeditora de la sección de actualidad, y con Rainiero, nuestro reportero de temas de política, y pues además conoces bien la zona del Caribe, ¿no? Sí, Tú eres de Barranquilla. Yo soy de Barranquilla. Bueno, entonces queremos contar porque realmente es deplorable que para hacer la paz haya que hacer los peores hechos de violencia, como es el secuestro de un personaje tan entrañable para todos los colombianos como es Luis Díaz. Usted había hecho un recuento de todos los hechos que ha cometido el ELN desde que dijo vamos a hacer un cese bilateral del fuego. Así es, Luz María, desde el 3 de agosto, en el momento en que se firmó oficialmente el CBNT, que es el cese al fuego bilateral nacional y de carácter transitorio, como es el nombre técnico que le impusieron en la mesa. En ese momento, a propósito, fue cuando el ELN como que no quedó claro si iban a dejar de secuestrar o no. Hubo como mucha especulación si en ese cese al fuego habían decidido no secuestrar. Que porque tenían que seguir financiando la organización y que era un mecanismo que no es un mecanismo pues muy Así es, apropiado. No está claro exactamente como los límites de las acciones violentas o los hechos de violación que podrían llamarse o incurrir en la firma de este cese al fuego bilateral, y por eso algunos especialistas aducen que el ELN podría en este momento argumentar que al no estar incluido en este cese al fuego unos puntos que determinen como las nuevas actividades económicas que le podrían garantizar a ellos una estabilidad dentro de lo que se ha denominado el conflicto, podrían argumentar que tienen que seguir realizando esas acciones, como el secuestro de Luis Mane Díaz. Claro, en Barrancas. aunque Iván Cepeda, que es uno de los negociadores por parte del gobierno, dijo que no, que el secuestro no estaba permitido. Claro. Pero cuéntenos el listado de hechos que usted ha documentado desde ese agosto, es decir, de agosto, septiembre, prácticamente 3 meses. Luz María, desde el 3 de agosto, es decir, se cumplieron 2 meses ya se cumplen 2 meses de... 3 de agosto. Sí, 3 meses. Se han registrado 13 secuestros, 13 personas han sido secuestradas, para hablar de este flagelo que tiene relación con el caso del Mane Díaz ocurrido el 28 de octubre en Barrancas, en la población de La Guajira. Hay 13 personas secuestradas, 2 menores desaparecidos, 8 enfrentamientos violentos en los que se ha demostrado que han hecho parte hombres del ELN. ¿Qué más pues podemos una decir? Cantidad de sí, cosas. sí. Porque es que ese es como el planteamiento que queremos hacer. ¿Hasta qué punto seguir la paz con un grupo que cada vez que se le plantea un diálogo de paz, lo que hace es reaccionar de una manera desproporcionada, como justificando su presencia en la mesa, como si tuviera que hacer los más crueles acciones para justificar su presencia en la mesa? Isolda, es que recuerdo que históricamente el ELN ha incurrido en mucho, no es la primera vez. Claro, cuando se estaban en las negociaciones a finales de la década del 90 con las FARC, en medio del proceso de negociación con las FARC, el ELN estaba presionando también un diálogo con ellos, y entonces vinieron las famosas pescas milagrosas, que fueron tan sonadas como la de la María en Cali, ¿cierto? Que secuestraron como a 80 personas y fueron liberando personas, no, claro, eso fue. En la medida pues y se quedaron con un grupo determinado por mucho tiempo. Luego también hicieron el secuestro del avión de Avianca, del Fokker, que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá con 45 pasajeros, y ahí también hubo una presión importante, o sea, estaban en una... Y el más reciente fue el de cuando estaba Iván Duque tratando de dialogar con ellos, que instaló un grupo, el de la Escuela de Cadetes, sí. 21 cadetes de la policía muertos en Bogotá, porque lo que ha ocurrido es que de ninguno de esos procesos de paz ha resultado nada. Solamente han quedado en la memoria y en la historia del país estas heridas tan grandes, porque en el único proceso de paz que el ELN finalmente terminó en algo fue en 1994, cuando se dividió a la corriente de Renovación Socialista,
que estaba, entre otros, allí estaba León Valencia, que hoy es un columnista, opinador, estaba Antonio Sanguino, que hoy fue concejal de Bogotá. Y representante a la Cámara. Y representante a la Cámara. Edgar Ruiz, que fue también director gerente del Acueducto de Bogotá cuando Gustavo Petro estuvo de alcalde. Entonces, solamente esos fueron los que en algún momento decidieron dejar. Pero el resto, el grueso del ELN, se repite la historia. Aparecemos en una banda estática donde el gobierno propone paz y el ELN hace unos actos simbólicos, se dirán ellos, un show impresionante para volver a decir nosotros somos importantes, pero termina siendo de verdad un grupo terrorista al cual el gobierno no debería darle más oportunidades. Y es tanto, Luz María, que es decir, el hecho de esta semana es muy relevante, primero por lo que tú has señalado de la suma de hechos sucesivos violentos, no solo en estos 2 meses, en estos 3 meses, sino en los procesos anteriores, que incluso hasta el mismo comisionado de paz ayer, que había estado muy callado, salió a decir que no se podía permitir que el ELN siguiera realizando estas acciones para exigir, o sea, para sacar rédito político. Entonces yo creo que es muy... Es que no sabe uno hasta qué punto de verdad el ELN quiere un proceso de paz, porque hemos visto cada vez que se van a sentar, dice que prácticamente lo que él quiere es cambiar el país, quiere cambiar completamente todo, pero esos cambios que realmente no sabemos en qué consisten. Ellos han manifestado prácticamente que querrían una Asamblea Nacional Constituyente, eso es lo que de pronto el gobierno de Gustavo Petro quiere llegar con ellos, un acuerdo, y pues en última lo que se ha visto en la historia, en la trayectoria política de Gustavo Petro y Danilo Rueda es una cercanía con el ELN, con las ideas, pues probablemente porque históricamente también fueron combatientes de esas causas, de pronto se sienten muy identificados, pero parece que les están dando pues más oportunidades de las que se merecen, porque en realidad están actuando prácticamente como un grupo terrorista que se financia. Iba a decir simplemente para acotar, y es que el ELN siempre ha tenido una dificultad de mando con sus frentes, y eso ha hecho que también sea muy difícil, digamos, lograr una conversación plena con ellos, porque siempre han estado, siempre se ha cuestionado la capacidad de mando del COSE. Pero en el caso del secuestro de Luis Díaz, que quiero que Reiniero nos explique un poco, entiendo que quien lo pudo haber cometido, o quien tiene el dominio sobre ese territorio, tiene una línea directa con Antonio García, ¿no? Así es, recordemos que en la mesa de negociación, en representación de Antonio García, quien es considerado prácticamente los ojos y los oídos de Antonio García, está Bernardo Telles, que es un insurgente con una larga carrera de más de 35 años en el ELN. No solo está allí, sino que por haber nacido en Codazzi, en el Cesar, muy cerca de Barrancas, y por haber tenido históricamente mucho mando sobre las tropas o los hombres que delinquen en esa zona fronteriza del país, se supone que debe conocer muy bien los movimientos de lo que ocurre. Entonces lo que ha trascendido es que este hecho seguramente o posiblemente no podría considerarse como un hecho aislado, sino que es un hecho que tomó mucha planeación, que fue muy bien meditado, incluso por la Dirección Nacional, que es como se llama, claro, la Comandancia Central del ELN. Eso es lo que se está... Claro, porque es que de otra manera no hubieran reclamado ellos mismos, porque evidentemente el comunicado que expidió ayer la comisión negociadora del gobierno, lo que indica es que el ELN lo está utilizando con propósitos de la negociación. Es decir, no se sabe, aunque hay quienes dicen que de pronto piden plata y que el ELN suele pedir plata para hacer esta liberación, pero yo creo que buscarían las dos funciones. Así es. Pedir plata y decir, mire, este es un gran gesto que hacemos nosotros, nos merecemos seguir negociando y podemos hacer estas cosas tan difíciles. Pero bueno, Luz María, yo creo que es clave recordar esto. Esa zona donde ocurrió el secuestro en Barrancas, que es, digamos que la zona media del departamento de La Guajira, está muy cerca a la frontera con Venezuela. Esa ha sido históricamente una zona corredor de actividades ilícitas, incluso que han usado el ELN, que ha tenido predominio histórico allí, para hacer como un corredor de drogas. Lo que se está planteando es que si lo hubiesen querido, o si es el caso, no lo sabemos, pasar hacia Venezuela hubiese sido muy fácil, porque ellos tienen el dominio de esa zona. Entonces eso nos lleva al análisis de qué realmente es lo que se quiere plantear con ese hecho. Me parece que el país y el gobierno debería empezar por pensar que no hay ninguna causa, por noble que sea, que justifique el secuestro. Es decir, ninguna paz justifica ningún secuestro. Entonces, la desconexión que demostró el ELN con la sociedad, porque
realmente Luis Díaz es como pegarle al alma de la sociedad en este momento. Luis Díaz, un joven pues, con una cierta ascendencia indígena, que contra todas las adversidades logra llegar al Liverpool. Y la figura del papá, que también es Luzma, pero además es darle un golpe a alguien que logró algo en este país muy valioso. Es que a pesar de que ningún secuestro se justifica, es que es como Luis Díaz es un ícono de la capacidad de superación de una cantidad de jóvenes de este país para que el ELN venga y le secuestre el papá. No lo deje jugar, porque ¿con qué cabeza va a jugar? Le cierre las posibilidades. Ojalá esto no se convierta, pues me van a decir exagerada, en que Luis Díaz, al perder el ritmo de competencia, de pronto tenga que irse a la banca y de pronto empiece a afectar su carrera deportiva, porque es que no puede ser tan destructiva este grupo criminal que se hace llamar el ELN. Y Mane Díaz también es un símbolo en la región, claro, precisamente porque ayuda a los niños, saca adelante a todos estos niños, tiene una escuela de fútbol, entonces también es como un golpe no se puede sentar a la emoción. Eso no se trata. Aquí nos hemos convertido muy laxos con hasta dónde dejamos correr la línea de con quiénes se tiene que dialogar. De verdad, yo creo que esto es inaceptable y ojalá lleve a unas consecuencias importantes. Pasamos entonces a nuestro próximo tema. Esta semana sonó una alarma, ¿no? Sonó una alarma, Isolda. Muy grave, muy delicada para los pacientes y los afiliados de Sanitas, porque Cruz Verde, que es la droguería que surte de medicamentos a Sanitas, a los pacientes de Sanitas, anunció que a partir del 15 de noviembre no va a atender más aquellos requerimientos de pacientes que no sean incluidos en el plan básico de salud, o sea, todo lo que tiene que ver con enfermedades de alto costo. Es decir, Cruz Verde es la que surte los medicamentos a todos los afiliados a Colsanitas, que son 6 millones de afiliados. 6 millones de afiliados. Es decir, que se queden los 6 millones de afiliados, pues yo no creo que Cruz Verde sea el único proveedor, pero bueno, es uno de los principales proveedores. Es su principal proveedor. ¿Por qué se dio esto, Camilo? Camilo es nuestro periodista experto en temas de salud. Porque ¿desde cuándo comenzó? Porque entiendo que no es de ahora, que a Cruz Verde le han dejado de pagar desde hace 3 años, o por lo menos no le están pagando, le deben ya como 400.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos, casi medio billón de pesos. Es un platal grande. ¿Y por qué se lo deben? Ese es un problema que Cruz Verde aduce que empezó desde hace 3 años por un problema de presupuestos máximos. ¿Qué son los presupuestos máximos? Es la plata que se le gira desde el Estado a las EPS para atender esas enfermedades de alto costo o tecnologías que son muy caras. Déjeme, yo lo explico por otro lado. Ajá. Es que como todo el mundo empezó a poner tutelas también para que le cubrieran X, Y o Z enfermedad, muchas veces muy costosas, el gobierno cada vez mete en la ley más tratamientos que sean obligatorios de cubrir por las EPS. Que ir dentro del plan de beneficios. El problema es que el gobierno a su vez le puso más tareas a las EPS, pero no le dio más plata. Exacto. Y entonces hay es el otro desfalco que ellos hablan. Diferencia, entonces esos 400.000 millones son de esa diferencia de que no les alcanzan a pagar todo lo que la ley obliga a las EPS a darle a las personas. Es que es el eterno problema, Luz María, de flujo de recursos. El ministro siempre en las peleas que ha tenido sobre esto con las EPS, ahora con lo de Cruz Verde es: no, nosotros pagamos cumplidamente, ahí está la plata. Pero ¿qué dicen las EPS? Como no es un problema de suficiencia, de oportunidad, de que llegue a tiempo, sino que no nos alcanza. Porque es mucha la carga que hay en la ley, desde la ley estatutaria del 2015 que entró un montón de medicamentos y cosas. Es como pues, un joven que va al colegio, que le dan la mesada para el bus, pero la mamá le da 1.000 pesos para el bus, pero el bus vale 2.000, entonces nunca le va a alcanzar. Le vale 3.000. Nunca le va a alcanzar, entonces eso es lo que está pasando, que hay más exigencias, y bueno, pero entonces la pregunta también que se hacía un experto en el tema que se llama Andrés Vecino, decía, bueno, y entonces, ¿por qué si el tema viene desde hace 3 años? Porque apenas ahora Cruz Verde dice, no, yo no les voy a dar más medicamentos? ¿Por qué no lo dijo hace 3 años o hace 2? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que todos están haciendo, es por qué esperaron 3 años.
Unos dicen, digamos, entre esos Andrés Vecino, es que Cruz Verde estaba aguantando ahí, es como el deudor moroso que debe el arriendo, pero dice, no, pues es un deudor moroso que tiene plata, Sanitas es una EPS grande, de pronto le van a pagar y ahí tiene con qué pagarnos, y le fue como, bueno, está bien, nos va yendo, pero entonces la sacamos de nosotros y vamos subsidiando. Hasta que llega un momento en que ya se quiebra ese bolsillo y no hay manera que aguante, entonces dicen, no, venga, si aquí esto no solucionamos, definitivamente... Sí, tiene que ver con la incertidumbre que hay alrededor de la reforma a la salud, que Cruz Verde dice, no, parece que esto está al borde de que el gobierno no va a seguir pagando, con esta reforma no se pueden tomar las decisiones. Política. Sí, es como también lo que se ha dicho que desde el gobierno de alguna manera no están haciendo para que las EPS se ahoguen, que eso es una teoría también. Explícita. Sí. Claro, porque es que si uno ve que hay un gobierno que dice, no, vamos a mantener este sistema, vamos a ayudarle, pues yo como proveedor yo digo, pues de pronto mejoran, porque además si tienen fe en el sistema, pues tienen que equilibrar los pagos. Pero si están diciendo, no, es que vamos a acabar con el sistema, es que este sistema no sirve. Claro, ¿y quién le va a responder por las deudas? Nadie. Y no invierto tampoco. Yo no sigo pagando aquí plata. Además con retrasos de 3 El problema de esto es que es un caso Cruz Verde en Colsanitas. Pero sí Cruz Verde, pero esto se puede generalizar en el sector. Claro, porque puede que Sanitas consiga otro proveedor, pero ese proveedor está en las mismas circunstancias, o sea, no va a tener el poder de decidir, voy a invertir porque la incertidumbre es tal con la reforma que no hay manera de hacerlo. Pero además de fondo es una alerta también, es decir, no, si no creen en el sistema no van a pagar nadie. Es un tema de confianza. Y las EPS tampoco van a tener de dónde sacar plata. Y si no ven voluntad política del gobierno de atender este problema, que es puro flujo de recursos, que es el principal problema, porque la plata no les está alcanzando a las EPS, pero el gobierno y el ministro de Salud siempre ha defendido en que los recursos siempre están y pero hay que decirlo, nosotros queremos llevarles a las audiencias lo que en verdad es. El ministro de Salud está diciendo algo que no es verdad. Dijo, por ejemplo, que Colsanitas había ganado que sí que había tenido buenos 300 mil millones de pesos en utilidades el año pasado. Y mezcla cosas que entonces pero lo que le pasó a Colsanitas como EPS, a la EPS, fue que perdió 100 mil millones de pesos. Los que ganaron la utilidad de 300 mil es parte de otras empresas que tiene el grupo, que son diferentes al tema de salud. Prestador a Entonces, EPS. no puede el gobierno mal utilizar las cifras para tratar de seguir vendiendo la idea de que las EPS son un negocio cuando las EPS que están dando en plata prácticamente. Eso pasa, Luzma, digamos que la estrategia de desinformar o de mostrar las cifras de una manera amañada para poder mantener un discurso, sostener la narrativa y poder acabar, porque les aprueben ahora la reforma, porque van a seguir insistiendo en la reforma. El problema es que yo no sé si ya se va a necesitar reforma, porque al paso que va el gobierno termina acabando el sistema, porque los sistemas se miden es en la confianza. Y si no hay confianza, pues se pueden acabar. De hecho, hay muchos problemas en el sector de salud, también están flaqueando las medicinas, se están venciendo las vacunas que importamos con dificultad, las nuevas de nueva tecnología del COVID se están venciendo. Es decir, en realidad el gobierno está dejando mucho que desear en el manejo de la salud. Es más, realmente creo que de lo que más nos podemos parecer a Venezuela, de todas esas cosas que siempre han dicho que nos vamos a parecer a Venezuela, yo creo que es en la salud. Venezuela empezaron a escasear los medicamentos, nosotros también. Que dicen que es que hay unos problemas, pero es que otros países no tienen esos problemas. Es decir, estamos teniendo que importar ciertos medicamentos de Perú, de Ecuador, la gente está teniendo que llamar, viajar, ir y pedir que de Perú y Ecuador por favor le manden medicamentos que son fundamentales de alto costo, que no todo el mundo lo puede hacer, difíciles. Entonces no todo el mundo, eso fue, me acuerdo, una parte sustancial, y si siguen así pues terminan también acabando con el sistema. Yo creo que eso es una de las cruzadas que la sociedad debe hacer, sostener un sistema de salud que tiene muchas dificultades, que todavía tiene mucho por mejorar, pero que en lo que funciona tan bien, que pasamos de tener 30% de cubrimiento hace 30 años a casi 100% de personas cubiertas por el sistema de salud. Eso ya ni por Estados eso Unidos lo tiene. Ni Estados Unidos, ya por eso habría que erigirlo como uno de los grandes logros de la historia de este país.
qué ha pasado en lo local después de esa apabullante derrota de Daniel Quintero y también derrota de Luis Pérez a la gobernación. Ya llevamos 7 días o 5 días de esa victoria y he visto, Juan Diego, no sé si a usted le parece que como que esa situación, esa derrota ya tuvo sus efectos, es decir, ya empezamos a ver unos efectos diferentes en lo que está ocurriendo en la ciudad. Usted lo ha registrado, el tema de en Envarias, echaron al gerente de Envarias, que era una ficha. Nunca había pasado eso, no había pasado que se declarara insubsistente un gerente de Envarias. Claro, y era una ficha de Daniel Quintero, pues siempre se había denunciado cómo habían, lo técnico se había pasado por delante y allá había puesto una ficha política. Eso implicó también que se pusiera en duda el contrato del cargue lateral, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, y un saludo, Luzma, para vos, para Iso y para todos los que nos están viendo. Efectivamente, el primer efecto de las elecciones ocurrió en Envarias. Eso fue el martes cuando la Junta Directiva de Envarias declaró insubsistente al gerente Borja. Que es una filial de PM, para los que no saben. Hace parte pues, del grupo de PM, correcto. Y era parte de como todo el problema que le estaban metiendo a EPM durante estos 4 años. Digamos que hemos documentado durante este año como los 2 problemas principales que ha tenido o que tuvo esa gestión de Borja al frente de la gerencia de Envarias. Uno, todo el problema de la pradera que no se ha resuelto, le va a caer ese problema al próximo alcalde, a la próxima administración de Envarias. No vamos a tener dónde echar basuras. En 5 o 6 meses vamos a tener el problema con el cierre de la pradera si no se habilita el nuevo vaso. Y eso lo dejó crecer Envarias durante 4 años. Totalmente. Durante 4 años dejó crecer esa crisis y no la paró. Ese es el primer punto. Y el otro, efectivamente, el que vos mencionás el cargue lateral. El cargue lateral son esos brazos robóticos que salen de los carros compactadores para agilizar la recolección de basura. Se había firmado, se había adjudicado en una invitación como por 190.000 millones a una empresa española de gente cercana al presidente Gustavo Petro. Claro, es que ese es el punto. Recuerden, tal vez aquí lo habíamos comentado quienes nos acompañaron en ese momento, que fue como una especie de cambalache, que se le aprobó esto a un catalán amigo de Verónica Alcocer, la esposa del presidente Petro, y en ese momento Petro también le entregó la junta directiva del Metro de Medellín a unas fichas de Daniel Quintero, después de más de un año de no haber cedido a nombrar en la junta directiva. Eso fue en septiembre. Exactamente. Sí. En septiembre les nombró, entonces hicieron una especie de cambalache. Había muchas críticas sobre ese contrato porque no era el más indicado y efectivamente lo van a desmontar probablemente. Pues tuvo un problema. Los problemas o las críticas que tenían que ver con que primero ponía en riesgo la salud financiera de Envarias, porque es un contrato muy cuantioso que necesitaba eran como vigencias 250.000 millones de pesos para unos carros que no sabemos si los necesitamos. Un programa a 7 años solamente para 2 comunas. Entonces eso tuvo todas las alertas del mundo. Finalmente en septiembre se aceptó la invitación de esa empresa, de la filial colombiana de esa empresa española, y lo que ocurrió en la junta directiva, o por lo que terminan sacando a Borja, es porque ese contrato no tenía una póliza de seriedad. O sea, en el sistema ARIVA de PM tenían que documentar las pólizas, no la alcanzó a subir y el contrato quedó en el aire. Mire tan exigente la alcaldía de Daniel Quintero y la gerencia de Jorge Carrillo en EPM, que quitaron para el contrato de Hidroituango, el que entregaron de las últimas obras finales, descalificaron a 2 consorcios, uno italiano y otro chino. A Todini, que era el italiano, a Gesouba, que era el chino. Porque no tenían estas garantías, pólizas de garantías. Y a este, que era para la basura, sí lo habían dejado pasar sin esas pólizas de garantía. En el caso de las obras de Hidroituango, los tumbaron precisamente para dejar un único oferente y aquí los dejan. Pero no nos podemos quedar en un solo contrato porque han pasado más cosas. Sí. Pasaron muchas cosas en esta semana. Pasó también eso, y también en EPM rápidamente se cayó un contrato muy cuestionado también, o está en duda, está chilingueando, un contrato de seguridad que también habíamos denunciado. Sí, también hemos venido reseñando el contrato con SOS. EPM partió el contrato que estaba haciendo para vigilancia de sus sedes, tanto en el Valle de Aburrá, que era el primer grupo, y por fuera del Valle de Aburrá. Por fuera del Valle de Aburrá estaba una empresa que era SOS, habían unas advertencias de los competidores de que EPM estaba favoreciendo a esa empresa, que se llama Su Oportuno Servicio, es una empresa de Barranquilla,
contra todas las alertas y, digamos, aún contra toda la evidencia de que supuestamente lo estaba favoreciendo, EPM le adjudicó ese contrato. Y resulta que ahora, por una medida cautelar dentro de una tutela, suspendieron la adjudicación de ese contrato. ¿Porque encontraron qué? ¿Qué encontraron ahí mal? Digamos que era del operador actual que estaba poniendo una tutela. Bueno, lo pusieron, el juez decidió poner en medida cautelar hasta que falle de forma. Exactamente, pero preguntarán que por qué lo decimos que esas dos cosas son efecto de las elecciones. Porque a veces las entes de control no se mueven cuando sienten que quien está al frente es muy poderoso, diría yo. Y yo creo que estos dos efectos de poder recuperar unos casos de contratación evidentemente viciados o con mucha polémica de por medio, tiene que ver con que haya perdido las elecciones el exalcalde Daniel Quintero. Y bueno, y ha habido otros temas que no quieren, hay desbandada en la Alpujarra. Hay una desbandada final, porque no podemos decir que hay una desbandada actual, no, digamos casi 4 años en que el gabinete ha sido una puerta giratoria. Así entran y salen, aquí entran y salen, uno ni se da cuenta quién está de secretario, porque total. Ni siquiera lo avisan, a veces casi ni anuncian públicamente que cambiado de secretario, ni siquiera el de gobierno, que es un secretario pues importante. Los dos últimos movimientos son el Juan David Agudelo, el secretario de Educación, que era, digamos, ficha o era cuota de Albert Corredor, y también Luisa Fernanda Gómez, la secretaria de Infraestructura, que era una ficha de Julián Bedoya. En todo caso, hay una desbandada final. Adentro lo que se dice es, o lo que se advierte más bien por denuncias, es que están haciéndole el quite al empalme, que podemos empatar con eso, Luzma, después de la entrevista que le hicimos al alcalde electo Federico Gutiérrez, que anuncia un empalme que es de ley, acompañado de una auditoría forense que va a ser un equipo experto en contratación y investigación para acompañar la recepción de todos esos datos. Yo quiero añadir ahí una cosa, y es que no solamente es la desbandada de los secretarios de manera oficial, sino lo que pasó el 30 de octubre, una vez se conocen los resultados. Tenemos denuncias de personas que dicen que con lista en mano estaban revisando quienes habían votado por el candidato Upegui, y los que no, para afuera. Pues igual, o sea, ya los les quedan 2 contratistas, meses. sí, Luzma, pero va a haber mucho movimiento en la Alpujarra entre unos que entran, que les quieren dar contratos nuevos a unos para acabar de exprimir lo que queda del erario público, y otros que se quieren ir. Mencionabas, Juan, que hicimos 2 entrevistas muy interesantes, realmente. Yo creo que retratan el carácter de cada uno de los mandatarios nuevos. Esta es la de Federico Gutiérrez, que dijo, estoy más dispuesto que nunca a tener una relación armónica con Petro, pero que en realidad como la noticia más fuerte es cómo va a ser esa auditoría forense, que él va a llegar a recoger información para entregársela a las autoridades, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría. Y lo mismo diríamos de el gobernador Andrés Julián Rendón, que dio muchos mensajes como que tuviera ya claro para dónde va. No sé usted qué hizo en esa entrevista, sobre todo el tema de austeridad fue muy importante, sí, lo que propuso. El gobernador electo tiene claro el mapa de Antioquia, digamos que como su paso por la Secretaría de Gobierno le dio un reconocimiento de lo que necesita el departamento, y como es un economista, pues tiene trazado mucho como la ruta económica y financiera del departamento. Claro, y el tema de la austeridad es importante. Sí, porque él dijo, aquí hay 50 entidades en la gobernación de Antioquia, eso es demasiado, tenemos que recortar al menos 30%, entonces vamos a ver un interesante adelgazamiento del Estado para que él propone hacer unos programas de cero hambre, de ayuda a los mayores, adultos mayores, como unos programas. Beneficio económico. Claro, porque él dice, si no tenemos relación con el presidente Gustavo Petro, a quien le da durísimo, a quien le dio durísimo, porque dijo, a mí no me parece la paz total, ese es un fracaso total, eso ya es una declaración muy dura. Yo creo que ningún gobernador del país ha salido tan fuerte a dar esa declaración. Él dice, entonces lo que vamos a hacer es nosotros ver cómo desde Antioquia podemos hacer alianzas con privados para hacer las carreteras que faltan, vemos a ver cómo recogemos más impuestos para darle a los ancianos, a los mayores, la alimentación y a los niños. Entonces, Luzma, hay dos claves puntuales de esos primeros 100 días que él dice. Llega y presenta 2 proyectos de ordenanza a la Asamblea. Uno, para redireccionar el impuesto vehicular, que es
el recaudo más alto que tiene el departamento, reencauzarlo para universalizar el programa de Cero Hambre, llevando a que sean 2 raciones diarias para los adultos y jóvenes en las subregiones. Ese es el primer proyecto. El otro proyecto, el que usted decía, Luzma, adelgazamiento en un 30% de la estructura, va a eliminar la Secretaría de Seres que Aníbal Gaviria, el actual gobernador, creó en 2020 después de una facultad extraordinaria que creó la Asamblea. Que era un modelo similar al de las vicealcaldías. De unos secretarios por encima de los secretarios de despacho que agrupan varios sectores. Y el otro punto importante es precisamente con la dificultad que va a tener con el gobierno nacional, que ya lo ha manifestado el ministro de Transporte, que no va a haber plata para terminar los baches que tiene la red 4G, y es que con la bancada antioqueña lo que va a hacer es presentar un proyecto para que se pueda modificar la ley que regula las alianzas público-privadas. ¿Con qué objetivo? Los contratos de concesión con los que se construyeron las vías de cuarta generación solamente se pueden ampliar hasta un 20. Exacto. Él lo que lo quiere llevar es hasta un 50 para poder meter todo ese paquete. Los baches, sí. Eso me parece que llegó lleno de buenas ideas el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, además de lo que hemos mencionado, de la auditoría forense, de todo el ojo que le va a poner a lo que había ocurrido, esa recuperación que tiene que hacer. También me parece importante porque hizo un llamado a trabajar con todos los sectores en Medellín. Ese tema, ese lema de él de la unión, pues lo ha traducido en que va a invitar, incluso mencionó candidatos de otros partidos que de pronto no llegaron al consejo y que tienen el interés, que tienen valor y tienen el interés de trabajar por lo público, dio la idea de que los iba a convocar. Entonces yo creo que eso fue un buen También nos llamado. contó cuál va a ser su primer decreto, cambio de gerente de PM y de toda la junta directiva, que va hasta el 31 de diciembre. Eso también es una decisión muy buena. Creo que seguiremos hablando de los resultados de las elecciones que cambiaron un poco el espíritu de la ciudad. Se hizo mostrar que sí se puede dar sanciones y sí se puede dar declaraciones contundentes desde las urnas. Vamos a seguir comentando, ojalá todo sea para positivo y que en el futuro podamos decir sí se lograron cosas mejores de las que se venían haciendo. Bueno, este tema de las elecciones y de sus impactos nos dará mucho que hablar en nuestros próximos programas, así que por ahora vamos a parar aquí para que todos puedan empezar a organizar sus paseos, lo que van a hacer en el puente. Les deseamos un excelente día. Esto fue Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos.